Señora linda, voy a dibujarla. Aquí ven el dibujo ya realizado, y teniendo este dibujo con ese patrón yo puedo pasar a calcar. Calcar no es hacer trampa, es sacar copias básicamente. Igual cuando uno dibuja, muchas veces uno calca para apurar el trabajo y pueda sacar varias copias del mismo dibujo, pero va a tener que redibujar todo. Así que no es una trampa, no es hacer trampa calcar, es básicamente para apurar el trabajo. En este caso yo tengo que sacar varias copias de este dibujo y ya lo he realizado, y ahora lo que hago es en esta caja de luz, que puede ser una ventana, como yo puede ser una caja de luz de LED, voy a repasar sobre la cartulina. Una vez repasado en esta primera parte del dibujo, luego de eso tengo que pulir ciertas partes que no han quedado bien copiadas, que no han quedado bien dibujadas, volver a repasar. Así que igual uno hace el ejercicio de dibujo pese a que está apurando un poco, calcando de esta manera con luz. ¿Ven? Ahí saco la copia. Entonces ahora voy a repasar nuevamente toda la parte que ha quedado un poco clara porque no se veía muy bien. Lo pueden hacer con una lámpara, lo pueden hacer también, como les digo, en una ventana. Todas esas formas funcionan para apurar el dibujo y sacar varias copias. En eso consiste. En esta ocasión vamos a pintar con café y con azulacho. Ese es el café, un café común y corriente, y ese es el azulacho. Para pintar con acuarela van a utilizar pinceles de pelo, ¿sí? Un pincel medio y un pincel delgado. Yo estoy usando el delgado en este momento, y lo que voy a hacer es utilizar el café, ponerle un recipiente y ponerle un poco de agua. Se va a degradar, se va a bajar del color puro hacia el blanco. Entonces empiezo a pintar con ese café. Empiezo con el color más clarito, que me va a marcar la luz intensa, las partes blancas, el color de la cartulina, con las partes luces, la primera mancha. La segunda, empiezo a generar un poco de sombra, ¿sí? Todas estas capas tienen que terminar de pintarse una, dejar secar e ir pintando la siguiente. Entonces ahí estoy ya en la segunda capa, estoy marcando sombras. En las partes anchas utilizo un pincel ancho, en las partes delgadas un pincel delgado. Siempre va a alcanzar un poquito de papel higiénico a un costado, que haciéndolo secar un rápido pueden también generar ciertos efectos de acuarela. Por ahora quiero que vean este video y después vamos a ir pintando con más calma la acuarela si desean, para aprender un poco más de efectos y trucos. Y entonces, una vez terminado, si gustan, pueden coger un poquito de lápiz y empezar a marcar las partes más oscuras para generar un poco más de sombra y marcar más la parte oscura, porque el café no es tan oscuro, pero sí se deja pintar unas 4 o 5 capas de café. Y en eso consiste el trabajo monócromo, ¿sí? Entonces empiezo a rematar, repaso un poquito, trabajen con una cartulina un poco gruesa para que la acuarela pueda trabajar también, porque requiere de agua y si es delgada la cartulina se remoja. En eso consiste el trabajo de monocromía. Ahora vamos a pintar con azulacho. El azulacho es un polvo azul que venden en las tiendas, lo utilizan para la ropa. Ahí están viendo que estoy utilizando el color puro, le pongo un poco de agua y voy haciendo el acuarelado del color puro hacia el blanco, que vendría a ser el color de la cartulina, que es más agua, obviamente. Entonces empiezo a ponerle más agua que color y empiezo por las luces más brillantes, que es el color de la cartulina, luego de eso el color más agua que material, y así voy avanzando. Se seca esa capa y voy avanzando a la siguiente capa y la siguiente capa, obviamente dejando algunas partes ya de pintar porque es la parte más brillante, y avanzando ya hacia las sombras, ¿no? Cuando yo termine la parte más oscura, si quiero puedo rematar con un poquito de lápiz para crear ya una sombra mucho más intensa, si es que necesito hacer eso, ¿no? No siempre se requiere. Usen 2 pinceles, un pincel medio y uno delgadito para hacer algunos detalles. Y van trabajando con su agüita y van avanzando de a poco. Capa terminada, capa seca, y continúo recién la siguiente capa.
trabaje en una cartulina que sea un poquito más gruesa para que resista el agua y no se remoje con facilidad y demore el momento de cambio de capa. Y así hasta llegar al final del trabajo. Pintar con tinta china. Lo que muestro ahí es tinta china. De no tener tinta china, puede ser reemplazada por tinta de zapato, puede ser reemplazada también por la misma acuarela, las pastillitas que tenemos seguramente en casa, las humedecemos y eso va a servirnos para pintar. Entonces, pinceles ya saben, de pelo, y empezamos a pintar. Primero hago la degradación. Recuerden que como su disolvente es agua, entonces mientras más agua tiene, más clarito va a conseguirse. Igual que con el café, igual que con el azulacho. Estoy poniendo la primera y segunda capa de acuarela o de tinta. Y ya saben, más agua que acuarela o más agua que tinta. Y voy capa por capa, va secando y voy trabajando cada capa. Voy haciendo desde la luz hacia la sombra, hacia las partes más oscuras, que eso es en la sombra, ¿sí? Y la parte blanca, recuerden que es el color de la cartulina. No necesito témpera blanca, no necesito acuarela blanca. Con el agua nada más y menos pintura, ya voy consiguiendo los tonos más claritos. Y ahí voy avanzando de a pocos hacia los tonos más oscuros o más intensos, dependiendo cuál sea mi necesidad. Y así voy avanzando de a pocos. Seca una capa, hago el siguiente color, la siguiente capa un poco más oscura. Seca una, la siguiente capa más oscura. Es la forma como se va trabajando. No se desesperen, esperen que vaya secando y de a pocos van avanzando el ejercicio. No se loqueen y hagan de uno solo, porque se puede hacer, sí, claro, se puede hacer, pero se requiere de un poco más de control de agua. Entonces es recomendable mejor que seque y voy avanzando de a pocos. Es una forma más fácil de avanzar. Y así van conociendo un poquito la técnica de la acuarela o de la tinta. Y si quieren al final lo remata con un poco de lápiz para las zonas oscuras, si es que sienten que no ha quedado muy oscuro como ustedes querían. Y así se va degradando con un poco de agua. Vamos ahora a pintar con acuarela. Estas son pastillas de acuarela, igual que las pastillas que tienen ustedes en su casa. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un poco de agua. Unas gotitas de agua sobre cada pastilla va a hacer que suelte mejor el color, ¿sí? Una vez hecho eso y remojado, sacamos el color. Recuerden que la degradación del color está basado con en vez de usar blanco, con agua. El agua es el que hace que se aclare el color, no el blanco. Y entonces empezamos a pintar el mismo retrato y lo que voy a hacer es que las luces intensas las dejo en blanco del color de la cartulina y las partes de las luces bajas las voy a utilizar con color amarillo. Tonos medios, el color rojo. Y como ven, el rojo no es un rojo intenso, sino es un rojo suave, todavía pálido, para ubicar más o menos la diferencia entre las partes luces y las partes medias. Cuando yo sienta que ya necesita un tono un poco más oscuro, puedo usar un rojo en una segunda capa o tercera capa, un rojo un poco más intenso. De igual manera con el azul. ¿Para qué hacemos esto? Para que no nos gane la oscuridad con facilidad y se oscurezca de un solo pepo. Necesitamos que se vaya degradando para conseguir más detalles. Eso nos permite notar más detalles. Si no, la parte de la cara azul sería solamente una mancha azul y eso no es lo que queremos. Queremos ir consiguiendo un poquito más de detalles. Entonces primero con un tono medio pálido y de ahí vamos a avanzar en tonos un poco más oscuros. A esto le llaman acuarela seca. Para la acuarela no se necesita blanco y es la forma como se degrada. Así de simple. Practiquen y vean cómo se acomodan a ella. Bueno, ahora vamos a pintar con témperas. Recuerden que para pintar témperas, un color puro necesita del acompañamiento del blanco para rebajarlo al nivel luz, ¿sí? Para llevarlo a la luz. Entonces, yo estoy empezando a trabajar, no uso negro, sino que utilizo un poquito de negro con un montón de blanco para hacer un gris clarito, y ese gris clarito sea el que me va a ayudar a empezar a dar la luz y la sombra en el sombrero. Yo estoy empezando por trabajar por partes, o sea, estoy trabajando primero el sombrero. Vean cómo puedo corregir algunas partes si siento que está muy oscuro, puedo corregirlo. La ventaja de la témpera es que me permite corregir, se seca y puedo corregir. A diferencia de la acuarela, no se corrigen.
Es un poco más complicado de corregir estos detalles. Y voy avanzando primero con un gris claro y voy avanzando un gris medio y después un gris más oscuro, si es que lo requiero. Por último remato ya con negro en caso de que quisiera rematar con negro en algunos detalles, algunas sombras, de repente en los ojos o en algún pliegue del rostro. Pero por lo general el negro se utiliza al final y casi ya un remate. Entonces por ahora el gris, empezando del gris claro al gris oscuro, me permite a mí tener una degradación de tonos mayor que si empiezo del negro hacia el blanco. Si empiezo de la parte oscura a la parte clara, se hace un poco difícil lograr calcular la cantidad de grises que puedes lograr, a diferencia de si vas de blanco a oscuro. Es más fácil de graduar, por lo menos para mí me ocurre. Entonces yo ahí estoy ya pincelando. Recuerden que este primer trabajo es monócromo, o sea, mono, uno, cromo, color. Ya si no quieren usar negro, pueden usar el color café, pueden usar el color rojo, el color azul, para lograr la luz y la sombra, todo en un solo, con ese color, y la luz y la sombra con el blanco. Recuerden que la témpera requiere del blanco para ayudarse para para llegar a las luces. Entonces pueden utilizar también otro color si no quieren usar negro, ¿no? Ese es el primer trabajo. Entonces la ventaja de la témpera es que yo puedo corregir detalles y puedo ir avanzando. Si siento que está muy oscuro, le pongo un poquito de blanco con menos negro o ese mismo gris que estaba usando y voy aclarando. Anímense, prueben para ver si se acomodan al material, si les gusta, si no les gusta, igual pruébenlo. Es una experimentación que estamos haciendo, así que no se preocupen, no se desesperen y prueben qué tanto pueden trabajar con ese material. Traten de conseguir pinceles que les permitan ciertos detalles, en el caso de un pincel delgadito, por lo menos, porque utilizando pinceles un poco viejitos a veces no logras detalles, te sirve solamente para efectos. Prueben el material y a ver qué ocurre. Espero sus trabajos de témpera. Ahora vamos a pintar con témperas. Témpera azul, rojo y amarillo. Y el blanco obviamente para degradar el color y lograr las partes luces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Blanco con amarillo. Y empezamos a avanzar de los tonos más intensos de luz hacia los puntos de luz que el amarillo ya se vuelve un poco más intenso. Después avanzaremos con el rojo para los tonos medios y distribuiremos un color rosado seguramente para ir avanzando en los tonos medios e ir logrando rojos un poco más intensos en las zonas ya medias sombras, ¿no? Para terminar de rematar con un celeste en las zonas sombras suaves y terminar con un azul un poco más intenso en las sombras más oscuras. Esta gradación que estamos haciendo nos permite a nosotros entender un poco sobre la luz y la sombra con colores, en este caso con primarios, que es un ejercicio un poco más difícil de hacer. Si le metemos los secundarios acá sería mucho más fácil, pero intentemos hacer este ejercicio hasta donde podamos y para que nuestro ojo se vaya educando con la luz y la sombra, en los fríos en la sombra, los cálidos en la luz. Y entonces al final del ejercicio, como va a quedar un poco legible algunas partes, si quieren lo pueden rematar con un poquito de lápiz para que se entienda algunos detallitos de la oreja, el ojo, la nariz, que de repente han quedado poco legibles por el color azul. No se preocupen, intenten, prueben, experimenten, es parte del ejercicio.